Ya, son las 6:05. Ya, ¿le damos nomás entonces? Y bienvenidos todos a esta ayudantía de insuficiencia respiratoria y alteraciones del intercambio gaseoso. Vamos a hablar de las cosas más importantes, ya, no, la idea no es como repetirles toda la materia que ya tienen, así que eso, les voy a hablar como de las típicas preguntas y lo que se tienen que fijar, ¿ya? Así que ya, la primera pregunta decía que usted se encuentra estudiando una paciente hipoxémica cuya radiografía de tórax muestra una redistribución del flujo vascular pulmonar con aumento hacia los ápices. Realiza una prueba diagnóstica, ya que estuvo en las clases de fisiopato del doctor, indicándole 5 minutos de ejercicio físico aeróbico. Tras la prueba, ¿qué resultados se espera encontrar en la gasometría arterial? Y aquí tenemos estas alternativas que nos dicen la primera, disminución de la presión arterial de O2 y aumento de la de CO2, aumento de la de O2 y disminución de la gradiente alveolar arterial de oxígeno, disminución de la presión de oxígeno y disminución de la de CO2, y aumento de la presión de O2 y aumento de la gradiente alveolar arterial. Ya, en RESPI es frecuente que ustedes vean una pregunta y sienten que quizás les falta información, como, como para sacar conclusiones. Pero no, siempre les dan toda la información que necesitan, solo tienen que saber interpretarla bien. Así que eso vamos a ver en esta preguntita. Primero tenemos que entender qué son todos estos parámetros de la gasometría arterial que nos dan, ¿cierto? Aquí les puse esta tablita donde tenemos a la presión de oxígeno, la de CO2, el pH y estos dos que son derivados de la gasometría arterial, porque la gasometría nos entrega los tres de arriba, que son la gradiente alveolar arterial de oxígeno y la PAFI. Ya. Cuando ustedes tienen un problema de alteración, una alteración del intercambio gaseoso, es muy intuitivo pensar que cuando algo está mal, va a bajar la presión de O2, ¿cierto? Porque no se puede oxigenar bien, no se lleva bien a cambio el intercambio, entonces les baja la cantidad de oxígeno que tienen disuelta en su plasma, ¿cierto? O unidad de hemoglobina. Eso es como intuitivo. Lo que no es intuitivo es lo que pasa con la gradiente alveolar arterial de oxígeno. Entonces, más que entender toda esa tremenda fórmula que está ahí, que probablemente se las hagan calcular como una vez en el ACC, pero les van a dar todo lo que necesitan, no es la idea como sabérselo así todos los valores, lo numérico, sino que entenderla, a qué se refiere. Y nos es muy útil para hacer diagnóstico diferencial. Así que aquí al ladito les puse este esquemita donde tenemos que la presión alveolar de oxígeno, que está arriba en este que es un alveolo que tiene forma de gotita, y abajo está la presión arterial de oxígeno, que está en el vaso, ¿cierto? Cuando ustedes ven y hay un proceso de intercambio gaseoso normal, se va el oxígeno desde el alveolo hacia el vaso, ¿cierto? Desde lo que está intraalveolar se lleva a cambio el intercambio y termina aquí en la circulación. Entonces, si ustedes tienen una gradiente alveolar arterial, o sea, una diferencia de esta presión que está aquí con esta que está aquí, que es muy grande, significa que esto es muy grande y esto es muy chico. O sea, que estamos muy mal, porque no se están igualando estas presiones. Acuérdense que en el pulmón esto se viene a encontrar para igualarse, o sea, no igualarse, pero que haya un intercambio, ¿cierto? Gracias a la gradiente de presión. Entonces, si esto está muy grande, que es lo alveolar, que no sé si se ve el cursor, creo que sí, no sé. Ya. Si esto está muy grande y esto está muy pequeño, significa que algo está fallando aquí. Y si esta gradiente, o sea, la diferencia entre estas dos presiones es más chiquitita, es más estrecha, significa que sí se están igualando estas dos presiones, o sea que sí está habiendo un intercambio efectivo. ¿Ya? O sea, más allá de la fórmula, tienen que entender esto. Si ustedes les dan una gradiente muy grande, significa que algo está mal. Y si ustedes les dan una gradiente que es pequeña, significa que las cosas están funcionando, porque sí se están igualando esas dos presiones. Así que eso de lo que hay que entender de esto. Y tenemos aquí nuestra gran tablita sagrada, que esto sí o sí se lo tienen que saber ya, porque van a haber muchas preguntas de esto y
todas las preguntas de hipoxemia son en base a esta tabla, así que está muy bonita, se la hicimos con mucho amor en sus apuntes y es sagrada, así que tienen que sabérsela, ¿ya? Que si nosotros volvemos a nuestra pregunta, vamos a ver ahora, habiendo analizado nuestra tabla y entendiendo lo que nos quieren decir con la gradiente del velo arterial de oxígeno, la respuesta correcta era la B, que dice que va a aumentar la presión arterial de O2 y va a disminuir la gradiente. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede saber eso? Ya, la verdad es que nos dan un dato aquí, que es que la radiografía de tórax muestra una redistribución del flujo vascular pulmonar. ¿Cuál es la conclusión que ustedes pueden sacar de una redistribución del flujo vascular pulmonar? Prácticamente ninguna. Hay muchas cosas que les pueden dar esto. No podemos saber cuál es el diagnóstico. Lo que sí podemos saber es que hay una alteración de la relación ventilación-perfusión. Esa es la única conclusión que podemos sacar de esto, porque normalmente, como ustedes ya saben, la ventilación y la perfusión van aumentando hacia las bases. Entonces, si el flujo vascular está hacia los ápices, significa que hay una alteración de esta relación, no está normal, ¿ya? Aquí les puse unos ejemplos, por ejemplo, aquí hay un edema agudo de pulmón y aquí hay esto es una estenosis mitral, que muestran este patrón de redistribución de la vasculatura hacia los ápices, que no es lo normal. Aquí la única conclusión que podemos sacar es que hay una alteración de la relación ventilación-perfusión. Entonces, si nosotros volvemos a nuestra tablita, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros leímos el enunciado y vimos que en la radiografía había una redistribución del flujo y dijimos, esto es una alteración del BQ, vamos a nuestra tablita que no sabemos de memoria y decimos desigualdad BQ, ya, lo que nos importa es que con el ejercicio las cosas mejoran, ¿ya? Porque el ejercicio homogeneiza la ventilación-perfusión, que está alterada, está diferente de lo que debería. Con el ejercicio eso se arregla un poco, se corrigen porque suben las dos cosas, entonces se termina corrigiendo un poquito. Y si esto se corrige, significa que me va a aumentar la presión de oxígeno porque está corrigiéndose la desigualdad ventilación-perfusión y que me va a disminuir la gradiente, porque como habíamos explicado al principio, cuando la gradiente es muy grande significa que está peor y cuando la gradiente es pequeña significa que mejoramos el proceso del intercambio gaseoso, porque se pudieron igualar un poco más las presiones, la del alvéolo con la de la sangre. Así que esta es la explicación de la pregunta 1, que puede parecer que le faltaba información, pero sí tenía la información que uno necesita para contestar. Y es una clásica pregunta tanto de ACC como de certamen. Así que no sé si les queda alguna duda con esto. Si no, pasamos a la siguiente. Ya, voy a seguir con la 2, ¿ya? Pregunta, estamos con la 1, ¿cierto? La pregunta 2 es la siguiente. Dice que acude al servicio de urgencias un paciente con insuficiencia cardíaca que recientemente abandonó su tratamiento y hoy presenta dificultad respiratoria. Y aquí nos muestran la gasometría arterial que se le hizo, donde tenemos una presión arterial de oxígeno de 40, una de CO2 de 76, un pH de 7,31 y un bicarbonato de 37. ¿Qué mecanismo fisiopatológico se puede sospechar con estos resultados? Es muy clave leer la pregunta y entender lo que nos están preguntando. ¿Qué mecanismo se puede sospechar con estos resultados? Primero dice, cortocircuito intrapulmonar asociado con alteración difusional. La B dice alteración del BQ asociada a alteración difusional. La C, cortocircuito con hipoventilación. Y la D, alteración difusional asociada a hipoventilación. Así que ya, como se dieron cuenta, los mecanismos se tienen que saber la tablita, ¿ya? Porque se los van a poner así como están aquí, los nombres y tienen que saber qué implica cada uno. Yo les puse este caso a un paciente con insuficiencia cardíaca que abandonó su tratamiento, tiene dificultad respiratoria, vamos a sospechar un edema pulmonar agudo. ¿Pueden ser más cosas? Sí, pueden ser más cosas, pero como estamos en RESPI y en general las insuficiencias cardíacas con las otras complicaciones igual se complican con edema pulmonar agudo, es lo que había que sospechar, ¿cierto? Y el edema pulmonar agudo dentro del enfoque como de hipoxemia,
pasa como por dos fases. Primero tenemos un edema que es intersticial, porque si se acuerdan, aquí está como la estructura del pulmón, donde tenemos el alveolo y el intersticio por donde circulan los vasos. Ya, el edema pulmonar agudo, que si se acuerdan es por aumento de la presión hidrostática, empieza en el intersticio. Ya no es que se vaya el agüita del intersticio así directo a los adentro de los alveolos, eso ya es muy grave, ¿cierto? Empieza en el intersticio, ¿ya? Y eso es importante porque cuando está en el intersticio hay una alteración de la difusión. Y esto después avanza hacia un edema que es alveolar, donde efectivamente se va el líquido adentro de los alveolos y esto ya es muy grave porque nos quedamos sin surfactante, la cuestión colapsa y todo está mal, ¿cierto? Y ahí ya se produce un cortocircuito. Entonces, como vemos, con este caso, si lo enfocamos hacia el edema pulmonar, puede ser más de un mecanismo dentro de los que nos decía. Así que vamos a ver si la otra parte de la pregunta, donde nos decían que nos mostraban esta PCO2, porque ya sabemos que hay una hipoxemia y que puede subir por varios mecanismos, no estamos seguros por cuál, pero también tenemos una hipercapnia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una hipercapnia que más encima es de 76? Necesariamente va a haber una hipoventilación. O sea, si ustedes les ponen un caso y tiene un aumento de la presión de CO2, tienen que buscar dónde está la hipoventilación, qué está pasando con ese paciente. Ya ustedes van a tener el paciente, les van a llegar los resultados, va a tener aumento de la PCO2, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué está hipoventilando? O sea, tienen que ir a buscar cualquiera de estas causas. Entonces era muy clave fijarse en que, aunque estemos confundidos con que, porque el edema pulmonar pasa por varias etapas y puede tener hartos mecanismos de hipoxemia, sí está cursando con una hipoventilación. Más allá del caso, sí tienen que ver que si les ponen un aumento de la PCO2, hay hipoventilación. Así que al tiro ya, tiene que estar hipoventilación en la respuesta. Estamos entre la C y la D. Ahora, ¿qué pasa? Habíamos dicho que pasa por varias fases. Puede ser alteración difusional, puede ser cortocircuito intrapulmonar, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para sospechar un cortocircuito necesitamos esta otra parte. El diagnóstico se hace después de que usted ya intentó con el oxígeno, ¿ya? No, uno puede... Me caí del Zoom. Sí, te quedaste pegada. Ya, espera. ¿En qué parte me quedé pegada? Ya, entonces estamos viendo esta pregunta que, ya, entonces no Un poco tenemos el después de dato, hipoventilación. eso ya. Teníamos confirmado que estaba la hipoventilación, pero no podemos saber si efectivamente había un cortocircuito porque no tenemos el dato de la respuesta al oxígeno, ¿ya? Así que eso también es muy importante y también es una pista cuando les hagan este tipo de preguntas de que si le están hablando de la respuesta al oxígeno, tienen que pensar en el cortocircuito. Y eso es lo que vamos a ver en la 3, ¿ya? No sé si les queda alguna duda con la 2 porque están muy relacionadas, ahora vamos a hablar del shunt. Una manito. Sí, a mí me queda una duda porque en algunas tablas de la clase aparece como circuito arteriovenoso. Yo tenía entendido que el cortocircuito era como que eliminaba o limitaba como el flujo de aire hacia el alveolo, como que esa era la interrupción, pero no me queda claro entonces por qué le meten como el concepto arteriovenoso o como bien en qué consiste el cortocircuito, eso no me queda claro. Lo vamos a ver ahora en la 3. Lo voy a explicar con una imagen y todo, ¿ya? Así que vamos a pasar a la 3 y ahí lo voy a hablar, ¿ya? Porque es un poco difícil de entenderlo así leyendo. Ya, veamos la 3 y ahí te explico bien lo del cortocircuito.
Dice que consulte a un paciente por una disnea de intensidad creciente, con el antecedente de estar cursando una infección por SARS-CoV-2. En la gasometría arterial con FIO2 ambiental presenta una presión de oxígeno de 44 milímetros de mercurio, la que aumenta hasta 136 con la administración de oxigenoterapia al 100%. Al respecto, es correcto afirmar que el mecanismo de la hipoxemia en este paciente es, y aquí están nuestros mecanismos de hipoxemia que, como recuerden, tienen que saberse la tablita, porque van a estar así los nombres y tienen que saber qué implica cada uno, ¿ya? Y esto les adelanto al tiro que la respuesta es el cortocircuito, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿A qué nos referimos con el cortocircuito? Primero, este paciente está con un COVID, que lo que causa es un síndrome de estrés respiratorio, ¿cierto? Y que va a evolucionar en estas etapas que vemos aquí en la imagen hasta, por el aumento de la permeabilidad, una gran inflamación y todo muy terrible, hasta el colapso alveolar. Y en esta fase de colapso alveolar es cuando tenemos el cortocircuito. ¿Por qué? Si se fijan, está acá en esta que dice B, porque el A, ¿cierto?, es el normal, ¿cierto? Y el B es el cortocircuito. ¿Por qué le decimos cortocircuito? Si la cuestión es pulmonar. Porque este alveolo, digamos que la persona tiene COVID, ¿cierto? Entonces tiene una inflamación gigantesca y está todo mal y pésimo y este alveolo murió. Simplemente murió, está colapsado y no ventila, absolutamente nada. No hay nada de ventilación en este alveolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por este lado, por esta flechita, llega la circulación venosa, ¿cierto? Y viene la sangre venosa con estas presiones que están aquí a oxigenarse, aquí al pulmón. Eso es su recorrido. Entonces aquí, en este que está normal, llega la sangre venosa, se oxigena con esta presión que es la del ambiente, que es los 250, ¿cierto? Esto inspiramos. Se mezcla con esto que viene de las venas, que ya fue utilizado por el metabolismo, ¿cierto? Y por eso llega con estas presiones. Llega aquí, se hace el intercambio, y con estas que están aquí, gracias a que se hizo bien el intercambio, se va para el lado arterial. Eso es lo que pasa normalmente. Si el alveolo está colapsado y murió, va a llegar la sangre con valores venosos y se va a ir con valores venosos. ¿Y para dónde se va a ir? Para la circulación arterial. ¿Ya? Porque es como anatómicamente como está distribuido el pulmón, ¿cierto? Sabemos que entra lo venoso, después se va al lado arterial, pero normalmente se va desde el lado venoso hacia el arterial después de haberse oxigenado. Es aquí donde se hace la diferencia entre la sangre venosa con la sangre arterial. Entonces, si este alveolo no ventila absolutamente nada, la sangre venosa va a entrar venosa y va a salir venosa, pero va a salir hacia la circulación arterial. Entonces a eso nos referimos con cortocircuito, a que está pasando directamente sangre que es venosa hacia la circulación arterial, ¿ya? Por eso se llama cortocircuito. ¿Sí? No sé si se entendió ahí, manito. Hola, Sí, hola. me queda una duda. ¿Sí? Decís como que llega sangre venosa, ¿no sería Sí. arterial? ¿No es como de la arteria pulmonar y luego vuelve Sí, por pero la arteria pulmonar, ¿qué sangre trae? ¿Sangre oxigenada o sangre por oxígeno? la arteria pulmonar Sí, sin oxígeno? eso, exacto. Entonces, como los nombres de los vasos pulmonares están así cambiados, pero cuando nosotros hablamos de sangre venosa y sangre arterial, es lo mismo que decir sangre sin oxigenar y sangre con oxigenar. ¿Ya? A eso me refiero. No es como por el Ya, nombre del vaso, ¿ya? Entonces, entra sangre sin oxigenar y se va sangre oxigenada y se va hacia el ventrículo, ¿cierto? Después se va a la circulación sistémica. Esto es aquí donde se hace el intercambio. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, por eso es veno arterial, el cortocircuito. ¿Ya? Se refiere a eso, a la sangre desoxigenada va a terminar en la sangre oxigenada. Y eso claramente no debe pasar, ¿cierto? Después se va todo al resto del sistema y no tiene suficiente aporte oxígeno como debería tener, porque no se oxigenó absolutamente nada, porque el alveolo está colapsado. No sé si se entendió ahí. sí, sube. Sí, ya. Sí, es que es la arteria pulmonar, pero se llama arteria, pero lleva sangre venosa, ¿ya? Como pillería. Ya.
Entonces, habiendo hablado del shunt, aquí tenemos esta radiografía que es efectivamente de un paciente con un síndrome de distrés respiratorio por COVID. De hecho, aquí les tengo esto. No sé si se ve mi pantalla ahí. ¿Se ve esto? Bueno, Sí, se ve. es una Sí, TC. sí se ve. Es la TC del paciente con COVID, para que vean todo esto que es el síndrome de distrés respiratorio, que esto es un cortocircuito, porque todas esas unidades alveolares que se ven como vidrio esmerilado no ventilan. Está todo este pulmón como perdido, por así decirlo. Nada de esto ventila y toda la sangre que viene aquí a oxigenarse desde la circulación venosa al pulmón se va sin oxígeno, se va sin nada, no gana absolutamente nada cuando viene a este pulmón que está todo inflamado y atacado por el COVID. Ya. Entonces, sigamos. Y ahí está. Entonces aquí teníamos la otra pillería, porque ya sabemos que era cortocircuito por lo que les expliqué, que es del COVID, un poco de contexto, pero eso no es lo único que necesitábamos para hacer el diagnóstico de cortocircuito, ¿cierto? Les dije, ¿uno lo puede sospechar por la clínica? Sí. Persona con edema pulmonar, ¿puedo pensar que hace un cortocircuito? Podría hacerlo. Persona con COVID, ¿podría hacer un cortocircuito? Sí, puede que ocurra, pero ¿cómo lo confirmo yo? Con esto que es la respuesta a la administración de oxígeno. ¿Ya? Esto, por eso está escrito de esta manera en el apunte, es la característica distintiva, esto es lo que define al shunt en la clínica. Entonces aquí ellos nos daban el dato de que tenía una presión de 44 y aumentó hasta 136. Y esto, no se entrampen en esto, por favor, porque mucha gente se equivoca en esto, sobre todo el año pasado. Tienen que ver si se acuerdan de la tablita dice menor a 150, ¿ya? Entonces dice que aumentó hasta 136. No es suficiente, ¿ya? Uno puede pensar, wow, le subió mucho desde 44 hasta 136. Ya, pero no, o sea, esto es una pésima respuesta a la oxigenoterapia. O sea, si se fijan, ahora vamos a usar el otro índice que es la PAFI para evaluar la gravedad. La PAFI normal tiene que ser más de 300, 350. Vean que si yo le calculo la PAFI con FIO2 ambiental al paciente, o sea, como llegó, que es la presión arterial de oxígeno, que era 44, partido por la FIO2, que es 0,21, tenía más o menos 209 el paciente. Y está pésimo, o sea, 209, debería tener más, mucho más. Y con el oxígeno al 100%, eso es muy fácil de calcular, porque si le dicen que tiene oxigenoterapia al 100%, significa que la FIO2 es 1 y tiene 136, o sea que tiene PAFI 136. Y el paciente mejoró clínicamente. No sabemos cómo su respuesta en la clínica, no lo estamos mirando, ¿cierto? Pero sigue grave, sigue grave. O sea, esta respuesta a la oxigenoterapia es absolutamente insuficiente. Uno se puede entrampar en que, wow, le aumentó y parece que mejoró, entonces no es cortocircuito. No, o sea, tienen que estar los valores ahí. No es tan difícil pensar en la PAFI, por ejemplo, o acordarse del 150, porque si se fijan en la tablita, el resto de las condiciones mejora hasta más de 500 la PAFI. O sea, la cosa es categórica. En este caso, el paciente no mejoró, tiene una mala respuesta a la oxigenoterapia. Y eso es lo que nos hace el diagnóstico del cortocircuito. ¿Ya? Así que esa es la tercera pillería del día, que es una clásica también de las preguntas de RASPI, para que la tengan en consideración y para que se aprendan esta tablita sagrada, ya que es muy, muy sagrada y que les va a servir mucho. Así que esas eran las tres preguntas. No sé si les quedaron dudas de eso antes de pasar a las siguientes, de estas tres preguntas. Ya. Si no, dale nomás y Ya, entonces comparto yo ahora, por si te caes de nuevo. nunca pensé que volvería a pasar. Ya.
complementando algo que habían preguntado delante, como dijo Camila, la sangre que está en la vasculatura arterial pulmonar es venosa. Por ejemplo, lo que en la arteria pulmonar misma uno puede medir la saturación venosa central, porque es sangre venosa, a pesar de que el nombre se llama arteria pulmonar porque sale del corazón. Pero eso, Sí, son los puros nombres que están cambiados en la circulación pulmonar, pero eso es sangre venosa y la de las venas pulmonares es arterial. sí. Ya, entonces sigamos. La pregunta 4 dice, paciente de 63 años con una historia de 4 días de evolución de tos productiva y fiebre hasta 39, que es una fiebre bien alta. Va un paciente de 63 años con tos, hay que ponerle el ojo. Entonces, desde hace 24 horas evolucionó con dificultad respiratoria progresiva y eso lo llevó a consultar, que es típica historia de abuelito de 63 años. Al examen físico destaca un poco taquicárdico, 105, taquipneico, 32, saturando 87% con 2 litros de oxígeno por naricera, que eso es como una FiO2 del 28% o 0,28. Y al examen pulmonar tiene algunos crépitos localizados en el lóbulo inferior izquierdo. Esto nos hace sospechar mucho una sepsis de foco respiratorio, porque tiene criterios de SIRS y tiene un foco pulmonar. Probablemente está cursando con una neumonía adquirida en la comunidad. Se tomaron gases arteriales obteniendo los siguientes valores, que son una PO2 de 55, una PCO2 de 34 y un pH de 7,49, que si recuerdan el límite es 7,35 a 7,45, es decir, está un poco alto, y un bicarbonato de 26. Entonces, ¿cuál de los siguientes elementos definen que el paciente está cursando con una insuficiencia respiratoria aguda? O sea, esta pregunta va dirigida a saberse la definición de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, la primera es una taquipnea sobre 30 respiraciones por minuto. La B, la saturación de pulso de menor a 90%. La C, una PAFI menor a 300. Y la D, una PO2 arterial menor a 60 milímetros de mercurio. Y la respuesta correcta es la C, una PAFI menor a 300. ¿Y por qué no es la D, que es una PO2 menor a 60, que es la definición clásica y la que uno siempre recuerda? Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la definición de insuficiencia respiratoria? Es una definición gasométrica, que como aparece en la punta de Fisiopato. En algunas, en la práctica, cuando estén en las prácticas en el hospital, en el internado o en algún lugar, van a decirle que la insuficiencia respiratoria es clínica, o que el diagnóstico se hace clínicamente, pero eso se refiere más que nada a como un diagnóstico sindromático de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, porque la definición como teórica rigurosa de insuficiencia respiratoria es gasométrica y se define por una presión arterial de oxígeno menor a 60 con o sin una presión arterial de CO2 mayor a 45. ¿Y eso por qué? Vamos a ver después. Y esto se considera, esta definición es considerando algunos escenarios. Por ejemplo, que el paciente debe estar en reposo, que eso se obvia, digámoslo. La segunda, que está respirando aire ambiental, es decir, una FiO2 de 21%. El paciente que habíamos visto recién en el caso estaba con oxígeno. Por eso no podíamos definir insuficiencia respiratoria solamente con la PaO2 en ese paciente, porque en ese caso se utilizan otros valores que son los que voy a ver en los que vamos a mostrar en la otra diapositiva. Y bueno, al nivel del MARI, en ausencia de chant intracardíaco, eso también hay que saberlo, pero se asume. Y lo más importante es esto, que esta definición se aplica en pacientes que están sin oxígeno. Entonces, sabiendo ya la definición de insuficiencia cardíaca, ¿qué tipo de insuficiencia, o sea, de insuficiencia respiratoria, qué tipo de insuficiencia respiratoria hay? La de tipo 1 y la de tipo 2, o también llamada tipo A o tipo B, que esta figura que ya mostró Camila en una diapo anterior. La primera, la tipo A, se llama, o tipo 1, se llama parcial o hipoxémica pura.
¿Por qué? Porque se caracteriza por la hipoxemia, digamos una hipoxemia cumpliendo criterios de insuficiencia respiratoria, es decir, menor a 60, con normo o hipocapnia, es decir, con PaCO2 menor a 45. ¿A qué se debe este tipo de hipoxemia pura? Principalmente a una falla del intercambio gaseoso, sin falla de la ventilación. En cambio, en la tipo 2, tipo B o global o hipercápnica o mixta, la falla principal que lleva a la diferencia con la tipo 1 es la falla de la ventilación, que se suma a la falla del intercambio gaseoso. Y por eso, al no poder ventilar, al tener una disminución de la ventilación alveolar, no va a poder eliminarse los ácidos volátiles como el CO2, y eso va a llevar a una acumulación de CO2 en la sangre. Y eso se va a traducir en hipercapnia. Por eso la insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercápnica, como había dicho Camila antes, siempre se debe a hipoventilación alveolar. No hay otra causa de hipercapnia. Siempre es por hipoventilación alveolar. Y ahora, ¿por qué el corte está en 60 aproximadamente? Es por la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno o de la oxihemoglobina. Como ven acá en este gráfico, en el eje X está la presión parcial de oxígeno y en el eje Y está la saturación de la hemoglobina. Esta sigue un patrón sigmoideo en que hay una meseta que se empieza a dar aproximadamente entre los 60 y 80 milímetros de mercurio, en que a partir de ese nivel de presiones parciales de oxígeno, de 60 en adelante, varía poco la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, debido a la afinidad que esta tiene por el oxígeno. En cambio, a niveles menores de 60 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina con el oxígeno cae bruscamente, es decir, la hemoglobina no está llevando oxígeno a los tejidos. Por eso el corte se da en 60 milímetros de mercurio, debido a esta curva sigmoidea que tiene la hemoglobina con el oxígeno. Y por eso también en la clínica uno utiliza como subrogante, digámoslo, de la gasometría arterial o de la hipoxemia, la saturación de oxígeno en el dedo, la saturación de pulso de oxígeno. Y es el corte, uno lo deja en 90% debido a esto mismo, porque el 90%, en este caso acá a la izquierda, se correlaciona más o menos con una presión parcial de oxígeno de 60. Pero hay que recordar que es solamente algo orientador en insuficiencia respiratoria, el tener una saturación de pulso menor a 90. Es orientador, pero el diagnóstico formal es con una gasometría arterial. Ya, entonces en este paciente el problema era que no estaba respirando oxígeno ambiental, sino que estaba recibiendo oxigenoterapia. Entonces, ¿cómo evaluamos el intercambio gaseoso para poder definir la insuficiencia respiratoria en este paciente? Bueno, recordamos lo que acabamos de decir, que la tipo 1 es una alteración o una falla en el intercambio gaseoso. Esta falla en el intercambio gaseoso, que es la función normal del sistema pulmonar, puede estar causada por todos los distintos mecanismos de hipoxemia, que son los que ya hablaron antes con Camila, y los vamos a evaluar de la siguiente forma en caso de pacientes que ya están recibiendo oxígeno o en pacientes que no están recibiendo oxígeno también. Puede ser mediante la gradiente alveolo arterial de oxígeno, que ya nombró Camila, que en caso de una falla en el intercambio gaseoso va a estar aumentada. La PAPA, que también deben recordarla porque a veces la preguntan, el valor es menor a 0.7 y eso no está hablando de insuficiencia respiratoria, pero la más importante en pacientes que están recibiendo oxígeno es la PAFI, la presión arterial de oxígeno, que es la que aparece en la gasometría arterial, dividida por la fracción inspirada de oxígeno, que eso va a depender de acuerdo a a qué tipo de sistema de oxigenación estoy utilizando, si son sistemas de bajo o de alto flujo, por ejemplo una naricera, una mascarilla Venturi, un ventilador mecánico no invasivo, etc. Una naricera de alto flujo, es decir, va a depender de cuánto oxígeno yo le esté dando. En pacientes que están respirando aire ambiental, hay que recordar que la FiO2 es de 21% o 0.21. Y por ejemplo, lo más típico, un paciente recibiendo oxígeno por naricera
Si está recibiendo 1 litro, la FiO2 es 24% aproximadamente. Si está recibiendo 2 litros de oxígeno es 28% aproximadamente. Entonces, si uno hace este cálculo, es decir, el paciente puede tener una PaO2 de 80 y está recibiendo 2 litros de oxígeno por naricera, es decir, una FiO2 de 0.28. Si uno divide esto y da un valor menor a 300, uno tiene el diagnóstico de insuficiencia respiratoria en el paciente que está recibiendo oxígeno. Es decir, la definición en pacientes que están recibiendo oxígeno es con la PAFI menor a 300. Bueno, entonces habíamos dicho que la alteración, la falla en el intercambio gaseoso era lo que definía la insuficiencia respiratoria de tipo 1, y lo que definía la tipo 2 era la falla en la ventilación alveolar, es decir, siempre había hipoventilación. ¿Cómo podemos evaluar esa hipoventilación, además de, obviamente, los niveles de CO2 a nivel arterial? Bueno, también mediante algunos otros índices que van a servir para evaluar la ventilación alveolar en general. Por ejemplo, un paciente que tiene una frecuencia respiratoria sobre 30, uno ya habla que ese paciente probablemente va a caer en insuficiencia respiratoria. Nos orienta mucho a que está en insuficiencia respiratoria. Una presión arterial de CO2, que es la definición mayor a 45, también nos define la insuficiencia respiratoria hipercápnica. Una capacidad vital menor a 15, una presión inspiratoria máxima menor a 30, o una ventilación voluntaria máxima menor a 20. En realidad estas no las preguntan tanto las de insuficiencia respiratoria, o sea, no preguntan tanto estos valores de ventilación, los que más preguntan son estos, los del intercambio gaseoso. Y en esto recordar el límite de PaCO2, que es 45, y bueno, la frecuencia respiratoria mayor a 30, eso siempre tiene que prenderle alarmas, pero nos puede hablar tanto de hipoxemia como de hipercapnia. ¿Alguna duda respecto a la definición, la clasificación y cómo evaluar la insuficiencia respiratoria? Ya, entonces pasemos a la siguiente. La pregunta 5 es un paciente de 91 años con antecedentes de EPOC tabáquico, usuaria de oxígeno domiciliario. Ingresó soporosa al servicio de urgencia traída por familiares. No saben qué le pasó. Al examen físico, destaca que la paciente tenía cianosis generalizada, una respiración lenta y superficial de 12 respiraciones por minuto, normotensa y taquicárdica con 120 latidos por minuto, saturando 68% con una FiO2 de 35% por una mascarilla Venturi. Se toman gases arteriales en los que destaca un pH 7.17, es decir, está bajo, una PCO2 de 75, es decir, muy alta, una presión de oxígeno de 55, bajo, y un bicarbonato de 30, que está alto. Entonces, respecto a esta paciente, es correcto afirmar que A, el compromiso de conciencia se explica solo por la hipercapnia, que es interesante porque la hipercapnia sí produce compromiso de conciencia, pero acá solo dice que es la única causa. B, presenta una acidosis respiratoria severa. La C presenta una acidosis metabólica severa. Y la D presenta disminución de su resistencia vascular pulmonar. Y la respuesta correcta es la B, presenta una acidosis respiratoria severa. ¿Cuáles son los efectos que tenemos en general de la hipoxemia y la hipercapnia? En esta tablita está todo lo que deben saber de efectos y manifestaciones clínicas de la hipoxemia y la hipercapnia. En general, los que más preguntan son los de tipo del sistema nervioso central y en cuanto al metabolismo, qué es lo que pasa con la P50 de la hemoglobina. Y el balance ácido-base también lo preguntan. En la hipoxemia, lo que pasa en el sistema nervioso central es que da un poco de euforia cuando, o sea, da ansiedad, agitación psicomotora cuando el nivel inicial de hipoxemia, pero ya si la hipoxemia es demasiado severa, obviamente va a haber un compromiso de conciencia. Con la hipercapnia, más que euforia, casi siempre va progresando hacia el compromiso de conciencia hasta llegar al coma hipercápnico. Otra diferencia es que la hipercapnia puede provocar cefalea, clásico también, edema de papila y vasoconstricción cerebral. Y ambas pueden provocar convulsiones. Entonces, en este paciente la alternativa A estaba incorrecta porque a pesar de que estaba comprometido de conciencia, tenía hipoxemia, tenía hipercapnia, no sabemos si le pasó algo a nivel cerebral, si tuvo una ACV, etc. Entonces no podemos decir que a pesar de que la hipercapnia sí produce compromiso de conciencia,
no podemos asegurar que esa es la causa y única causa del compromiso de conciencia que tiene el paciente. Entonces, otro importante es que la curva de saturación de disociación de la hemoglobina, la hipoxemia aumenta el P50 debido al aumento del 2,3 difosfoglicerato, y en la hipercapnia también aumenta la P50, pero esto es por efecto del aumento de la concentración de hidrógeno y también de la misma PCO2, que es por el efecto Haldane que vamos a ver después. En cuanto al balance ácido-base, la hipoxemia en general produce alcalosis respiratoria debido a la hiperventilación compensatoria en un estado inicial. La hiperventilación va a disminuir los niveles de CO2, de presión de CO2, y eso va a traducirse en una alcalosis respiratoria según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En cambio, en la hipercapnia se va a producir acumulación de PCO2, van a estar los niveles muy altos, que es lo que define hipercapnia, y eso va a llevar a acumulación de hidrógeno, porque recuerden que el, 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 el CO2 es un es un ácido volátil. Entonces esto va a producir acidosis respiratoria, y que era la respuesta correcta de la pregunta. La paciente tenía una PCO2 de 75 y eso siempre es una acidosis respiratoria. Mayor a 45 ya es una acidosis respiratoria. Acidosis metabólica no tenía en este caso porque el bicarbonato estaba elevado. Recuerden que la acidosis metabólica se define con un bicarbonato bajo. Y la disminución de la resistencia vascular pulmonar estaba incorrecta porque en el sistema respiratorio, recuerden que el efecto normal de la hipoxemia, que es un efecto fisiológico, es la vasoconstricción pulmonar, que es que de hecho tiene su propio nombre, que se llama vasoconstricción inducida por hipoxemia, que eso es propio del sistema vascular pulmonar. En cambio, en la hipercapnia no tiene un efecto directo sobre la vasoconstricción o vasodilatación pulmonar. Eso es un efecto clásicamente de la hipoxemia. Y la vasoconstricción pulmonar va a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Por lo tanto, por eso era incorrecto, porque el paciente estaba hipoxémico. La resistencia vascular pulmonar no va a estar baja, sino que va a estar muy elevada por una vasoconstricción pulmonar. Esos son un efecto sistémico de la insuficiencia respiratoria, pero vamos a lo más importante en la parte clínica, que es la disnea. Estos pacientes sí o sí van a estar con disnea. ¿Por qué se produce principalmente la disnea? Es recordar que la disnea es una percepción del paciente. Por lo tanto, esta es una percepción que se da cuando existe una desproporción entre el esfuerzo de los músculos respiratorios, entre el esfuerzo que el paciente siente que realiza y la ventilación lograda. Esa es como la causa de la disnea en sí. Y eso puede deberse a todas las posibles causas de dificultad de alteración del intercambio gaseoso de la ventilación, dentro de que las podemos clasificar como en resumen en estas 4 que son las que aparecen en el apunte. Disminución de la distensibilidad de la pared torácica o pulmonar, que acá estamos hablando en resumen de alteraciones de la limitación de tipo restrictivas, aumento de la resistencia de las vías aéreas, que son alteraciones de la limitaciones de la ventilación de tipo obstructivas, y también una ventilación excesiva para el nivel de actividad, que es también una cosa más de percepción. Entonces, ¿alguna duda sobre los efectos y la clínica de la hipoxemia y la hipercapnia? En verdad es como estudiarse un poquito esta tabla, principalmente sistema nervioso central, respiratorio, ácido base, y estos mecanismos de disnea, que los pueden preguntar. Ya, entonces pasemos a la última pregunta. Paciente de 70 años, portador de fibrosis pulmonar idiopática, usuario de oxígeno domiciliario, consulta en el servicio de urgencia por mayor deterioro de su capacidad funcional y por lo tanto aumento de su dificultad respiratoria de base, que probablemente tiene. Al examen físico destaca normotenso, normocárdico, eumneico con 14 respiraciones por minuto, a pesar de tener una saturación de pulso de 88%, con 2 litros de oxígeno por naricera. Al ingreso se le tomó una gasometría arterial que tiene estos valores, una PO2 de 80, que está sobre 60, pero este paciente está con oxígeno, así que habría que sacar la PAFI para definir si está en insuficiencia respiratoria.
pero ya tenemos el antecedente de que es usuario de oxígeno domiciliario. Así que es un paciente que tiene ya de base una insuficiencia respiratoria crónica, porque a un paciente que no tiene una insuficiencia no debería usar oxígeno. Por lo tanto, si es usuario de oxígeno, se nos está diciendo que el paciente vive con una insuficiencia respiratoria crónica. La PCO2 de este paciente estaba en 55, que está alta, un pH de 7.44 y un bicarbonato de 32. Entonces, la pregunta en este caso es que a este paciente se le debe administrar oxígeno de forma muy cuidadosa. ¿Por qué? A, porque el aumento de la relación en la ventilación-perfusión va a provocar mayor hipoxemia. B, porque podría producirse retención de CO2 por efecto Haldane. La C, está contraindicado en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica reagudizada la administración de oxígeno. Y D, porque el rango óptimo de saturación de oxígeno en estos pacientes es de 88 a 92%, y este paciente tenía saturación de 88. Entonces, ¿cuál es la correcta en este caso? También es interesante porque es verdad que el aumento de la relación ventilación-perfusión, es decir, el desequilibrio, en verdad va a provocar una mayor hipoxemia, pero hay que aplicarlo a este caso y ver si eso es la causa de por qué la administración debe ser cuidadosa. Hay que tener ojo en cuando el enunciado es correcto, pero no responde a la pregunta que nos están diciendo. Entonces la correcta es la B. Podría producirse retención de CO2 por efecto Haldane, y por eso hay que tener cuidado en estos pacientes cuando pacientes con insuficiencias respiratorias crónicas o hipoventiladores crónicos al administrarle oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? En resumen, en estos pacientes son 3 efectos que son los que hay que recordar. Uno, que la hipoxemia es la que estimula el centro ventilatorio, estimula los quimiorreceptores periféricos y centrales para aumentar la ventilación. Entonces, al administrarle oxígeno, va a disminuir la hipoxemia y va a disminuir el estímulo ventilatorio al centro ventilatorio. Entonces, al disminuir la ventilación, lo que vamos a tener es que va a aumentar la PCO2. En segundo lugar, recuerden que el oxígeno causa vasoconstricción, o sea, la hipoxemia causa vasoconstricción pulmonar. Eso es un mecanismo adaptativo fisiológico de la vasculatura pulmonar. Entonces, en estos pacientes que viven con hipoxemias crónicas, que viven vasocontraído, al administrarle oxígeno, vamos a revertir este efecto y va a haber una vasodilatación pulmonar. Es decir, va a haber aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, si vemos la relación ventilación-perfusión, va a haber un aumento de la desigualdad ventilación-perfusión. ¿Esto por qué? Porque va a aumentar la perfusión de áreas que están pobremente ventiladas. Es decir, va a disminuir esta relación. Y eso va a llevar a mayor hipoxemia. Y en tercer lugar, la administración de oxígeno va a hacer que la hemoglobina va a tender a reemplazar el CO2 por oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina va a saturarse de oxígeno y va a disminuir el transporte de CO2. Y eso es lo que se denomina efecto Haldane. Que al administrar oxígeno, al aumentar el contenido en la sangre de oxígeno, la hemoglobina reemplaza el CO2. Y por lo tanto va a haber mayor CO2 a nivel de la sangre, que no se va a estar liberando a nivel pulmonar. Y eso va a llevar también a hipercambio. Esta es una tablita que ilustra el efecto Haldane, que por ejemplo en la barra azul, manito. Ay, sí, hola. ¿Sí? Para explicar después, pero no me quedó claro qué fue lo que pasó con la ventilación o cómo se debe alterar la ventilación por la administración de oxígeno. ¿En cuál? En la diapo anterior, o cuando estaba explicando la relación, cómo se veía afectada la relación ventilación-perfusión. Ah, ya, lo repito. Que hay que recordar que los pacientes que tienen hipoxemia a nivel agudo o crónico va a llevar a que haya vasoconstricción pulmonar, porque ese es el efecto de la hipoxemia a nivel pulmonar. Entonces, si uno le administra oxígeno, va a causar vasodilatación, porque va a revertir este efecto fisiológico. Y si hay vasodilatación pulmonar, es decir, va a disminuir la resistencia al flujo pulmonar y va a haber un aumento de la perfusión. Va a haber más sangre a nivel pulmonar.
Entonces, la relación ventilación-perfusión va a disminuir, como digamos, la razón por aumento del denominador, por aumento de la perfusión. Entonces va a haber mayor desigualdad BQ, a eso se refiere, mayor desequilibrio. Va a haber mayor desequilibrio porque la razón va a estar más baja por aumento de la perfusión. Va a aumentar la Q, manteniéndose igual la ventilación. No sé si se entiende con Sí, ahí súper ¿sí? claro. Gracias. Eso. Entonces, pasando al efecto Haldane de nuevo, acá aparece, por ejemplo, que si la hemoglobina estuviera 0% saturada de oxígeno, puede transportar es decir, sí, mayor contenido de CO2. En cambio, en las barras rojas, a medida que aumenta la saturación de la hemoglobina con oxígeno, disminuye el contenido de CO2 que pueden transportar, y en cambio aumenta el contenido en la sangre de CO2. En resumen, aumenta la PCO2. Entonces, ¿cuál el resumen de la administración de CO2? ¿Por qué debe ser cuidadosa? Porque aumenta la PCO2. Entonces, el paciente que ya viven, que son hipoventiladores crónicos, con PCO2 alta, va a aumentarle aún más las PCO2 y existe riesgo de que caigan en un coma hipercálmico. Porque recuerden que la hipercapnia produce un compromiso de conciencia que siempre es progresivo. Y si no se maneja, los pacientes van a comenzar a estar soporosos hasta caer en el coma. Eso es todo lo que hay que saber de alteraciones del intercambio gaseoso y de insuficiencia respiratoria. ¿Alguna duda?